Hola, ¿cómo están? ¿Ya se suscribieron? ¿Ya le dieron like? Acuérdense que en Facebook también me encuentran como Educalant y ahí les comparto muchos materiales y recursos que les van a ser útiles. Bueno, pasamos a lo siguiente. Entonces vamos a revisar las modalidades de trabajo para la acción transformadora y el codiseño, uno de nuestros libros de preescolar. Me han estado preguntando sobre la unidad didáctica. La unidad didáctica es una modalidad en la que, por su forma de trabajar, se promueven procesos de desarrollo y aprendizaje en función de un aspecto o recorte de la realidad, en el cual las niñas y los niños indagan desde una perspectiva crítica, con la finalidad de conocer a mayor profundidad y que alcancen a percibir su complejidad. Y bueno, ya les dije que se suscriban, que no avancen si no le han dado like, si no se han suscrito, si no me han dejado un comentario, no se van a tardar nada. Y me ayudan mucho, mucho a seguir creciendo y creando contenido. Dicho lo anterior, pues entonces vamos a continuar. Y el propósito es que las niñas y los niños puedan vivir experiencias pedagógicas en las que interactúen. Así es, van a estar interactuando de una manera muy cercana con la parte de la realidad que han seleccionado para construir ideas completas y complejas que reflejen aspectos naturales, sociales y culturales que existen en su vida cotidiana. Esta modalidad se trabaja con todos los campos formativos, permite abordar contenidos de todos los campos, pero es especialmente conveniente para aquellos que refieren a espacios físicos de un territorio, por ejemplo, la tienda, el mercado, el parque, la plaza o las viviendas de los compañeros. Facilita abordar contenidos relacionados con aspectos simbólicos o de la naturaleza, como elementos presentes en la vida de las personas. Por ejemplo, los deportes, los fenómenos naturales, las fiestas tradicionales o las ocupaciones. Esto lo van a encontrar en la página 28 de su libro Modalidades de Trabajo para la Acción Transformadora. Al trabajar con un recorte de la realidad nos aleja de los temas, no nos vamos a enfocar en el tema, porque esto solo limita en un solo sentido o desde una sola perspectiva los contenidos o temáticas que se abordan. Un ejemplo también puede ser los juegos tradicionales. Me han compartido también que una de sus dudas es cuál es la diferencia entre un centro de interés y la unidad didáctica. Bueno, pues está en su estructura, ¿no? La principal diferencia son los momentos que distinguen tanto a una modalidad como a la otra. Pero en un centro de interés nos dice que se va a poner a las niñas y niños en contacto con objetos, hechos, seres, elementos o aspectos de la vida cotidiana que sean de su interés y que provoquen su curiosidad. Un ejemplo puede ser la llegada de las golondrinas y nos vamos a ir a los momentos, a la estructura didáctica de esta modalidad y ahí la pueden imaginar cómo se va a desarrollar. Ahora bien, vamos a revisar en qué consiste. Aquí se parte de un recorte de la realidad para analizar, cuestionar e interpretar, ya que no todo lo que es cotidiano es necesariamente conocido. Conocer con mayor profundidad algún aspecto de la realidad hará posible descubrir cómo es factible actuar para mejorar las condiciones o incidir positivamente sobre aquello que se ha indagado. Y ahora vamos a revisar nuestro ejemplo. Y en el cómo se hace, pues se inicia con el momento número 1, que es la lectura de la realidad. Esta propicia una aproximación lo más directa posible a un recorte de la realidad que sea significativo para las niñas y los niños. Es un camino para promover formas didácticas que recuperen lo que saben sobre el aspecto elegido. Aquí nos vamos a apoyar del empleo de preguntas detonadoras que orienten la atención hacia aquello que podría ser accesible, pertinente y que promueva el intercambio de ideas y saberes de las niñas y los niños. Y les tengo este ejemplo de una unidad didáctica a la que he llamado Jardín Colibrí.
Aquí les sugiero iniciar revisando información con un video, con un cuento, en el que compartan la función que cumplen los colibríes y al grupo al que pertenecen. Continúan en un diálogo grupal y los cuestionan si los conocen, en dónde los han visto, cómo los nombran en su familia, de qué color los han visto, qué tipos de plantas polinizan, qué otros polinizadores han visto en su comunidad, si creen que sea importante cuidarlos y preservarlos y qué otras cosas piensan que sería importante indagar. Recordemos que un aspecto central en la unidad didáctica es recuperar el modo que tienen nuestras niñas y niños de pensar e interpretar la realidad desde su mirada. Aquí todas estas preguntas que se plantean, se nos sugiere organizarlas a través de una red semántica con un organizador incorporando preguntas, flechas y pictogramas. Viene un ejemplo en la página 29. Previo a este momento número 1, ustedes ya seleccionaron un campo formativo, identificaron un contenido prioritario, tomaron los procesos de desarrollo de aprendizaje de su programa analítico, del diagnóstico de los aprendizajes y revisaron qué otros contenidos y otros procesos de desarrollo de aprendizaje se relacionan. También integraron un eje articulador o más, revisaron el impacto social de esta propuesta que van a llevar a la práctica. Tengo un video por si tienen alguna duda, aquí les voy a dejar el enlace. Seguimos con este momento número 1 y para hacer el recorte de la realidad ustedes pueden partir de un espacio físico determinado, de ahí de la escuela o de algún sitio de la comunidad, como puede ser el zoológico, el tianguis, el mercado, el centro de salud, el parque o sus viviendas. También pueden ser situaciones, sucesos, saberes o prácticas culturales que detonen intercambios afectivos como los juegos tradicionales, los animales, la alimentación, entre otros. Continuamos con el momento número 2, que es la identificación de la trama y la complejidad. ¿Qué se hace en el momento número 2? La red semántica. Les acababa de decir que con las preguntas que tenemos y las que van a surgir de nuestras niñas, íbamos a hacer una red semántica. A veces no es necesario separarlas en el tiempo. Ahí las vamos a presentar y las podemos ir registrando y poniendo las flechas y agregando imágenes, pictogramas. Y agregamos también en el diálogo que vamos a realizar las que surjan de los niños y las niñas. Entonces tenemos nuestra red semántica. Aquí les pongo este ejemplo de la que yo hice de nuestro jardín colibrí. Y aquí integro las preguntas que yo estoy planteando, pero también dejo el espacio para que los niños puedan registrarnos las preguntas o dictarnos a nosotros las preguntas que quieren hacer y que podamos pegar algunas imágenes. Como título le puse nuestro proceso de indagación sobre los colibríes. ¿Crees que sea importante cuidarlos y preservarlos? Vamos ahora a revisar el paso número 3, que es el de la planificación y organización del trabajo. Aquí vamos a diseñar un plan de trabajo que incluya el propósito de la unidad didáctica y las acciones que se llevarán a cabo para buscar, registrar y organizar la información y los recursos necesarios. Esto es en función a las preguntas que fueron planteadas en la red semántica. No debemos de olvidar que dichas acciones deben de ser apropiadas para nuestros niños y niñas y que consideremos también quiénes van a participar. Además de los niños y las niñas, pues nos pueden apoyar las familias, algunas instituciones. También podemos valorar los espacios físicos, virtuales, a los que podemos acudir y realizar visitas didácticas. Y aquí les agrego mi ejemplo en el que yo integré el propósito, como me imaginé que se los iba a estar leyendo a los niños y quiero que se lo apropien, entonces le puse que las niñas y los niños aprenderemos a cuidar la naturaleza a través de la creación y mantenimiento de un jardín para colibríes, identificando también los elementos que necesitan estas aves para vivir. Y hago una tabla en donde integro las acciones que vamos a hacer y los materiales o recursos que necesitamos. Empiezo que después de la charla inicial que tuvimos de presentación del tema,
Ya se dialogaron sobre algunas de las preguntas que traía ahí para plantearles y han surgido otras nuevas que también se anotaron en la red y que se pegó en el pizarrón. Aquí señalo que es necesario investigar y observar con apoyo de sus familias porque los colibríes que visitan las plantas cercanas tienen algunas características. Ellos pueden tomar algunas fotos y videos y esto va a ser muy enriquecedor para después compartirlo con sus compañeros y apoyo de su maestra. Les subrayé en negritas las acciones específicas porque yo aquí se los estoy poniendo a manera de ejemplo y les estoy describiendo. Después de haber planeado y organizado el trabajo, ahora toca diseñar el momento número 4, que es el de exploración y descubrimiento. En este momento vamos a verificar que las niñas y los niños realicen las actividades previstas para poder responder a las preguntas planteadas a través de acciones de enseñanza. Aquí la finalidad es la de buscar información, registrar información, organizar la información y a partir de esta información es fundamental propiciar la reflexión para que las niñas y los niños identifiquen aspectos o condiciones en los que se puede incidir elaborando propuestas para la mejora. Y en mi ejemplo les escribo que llevamos a cabo las acciones planeadas iniciando por la indagación sobre los colibríes que conocen, exploran los espacios cercanos y cotidianos para observar los colibríes que hay en su entorno, identifican las plantas que les gustan, visitan sitios de interés, pueden ser espacios físicos o virtuales que les permitan ampliar el conocimiento que tienen y llevar a cabo acciones que permitan también la interacción respetuosa con su medio ambiente. Aquí pueden hacer un recorrido dentro de la escuela y observar las áreas verdes, qué tipo de polinizadores atraen, qué pueden hacer para que los colibríes visiten su escuela y su casa, que identifiquen acciones que los dañan, como por ejemplo el néctar rojo que les ponen en los bebederos, para que a través de ellos sus familias y comunidad empiecen a tener una relación responsable con su entorno. Las preguntas y respuestas que surgen pueden agregarse a su red semántica y agregar también una tabla de hallazgos ahí anexa a la red. Y en esta tabla estarán registrando toda la información que van a recabar en este momento. ¿Y qué creen? Llegamos al momento número 5, participación activa y horizontal. Aquí se recomienda regresar al sitio donde detectaron el problema, ese donde desarrollan las actividades que consideraron pueden mejorar las condiciones observadas. Por eso estoy tan emocionada, porque aquí vamos a llegar a la construcción de ese jardín para colibríes. Y les comparto mi ejemplo del momento número 5. Yo le escribí manos a la obra. Llegó la hora de iniciar con nuestro jardín para colibríes. Una vez que llevaron a cabo las actividades anteriores, han identificado las plantas que existen en su comunidad y que atraen a estos polinizadores. Con ayuda de su familia van a seleccionar una planta que pueden donar a su escuela para darle forma al jardín colibrí. Es importante que sepan las necesidades de las plantas, que seleccionen el espacio que es adecuado y en caso de no ser viable que en su escuela puedan tenerlo, pueden construirlo en su casa o si lo prefieren en ambos. Hay formas de agregar bebederos de manera responsable. Si les parece pertinente, pueden elaborar uno con materiales de reuso. Tomen en cuenta que hay que darles mantenimiento para evitar que nuestros amigos colibríes se enfermen y que esto, en lugar de ayudar, genere un foco de infección. Agreguen elementos decorativos, coloridos, que puedan atraerlos y propongan un nombre. Hagan un letrero en el que escriban su nombre y intégrenlo a su espacio. Y vivamos la experiencia de convivir respetuosamente con estos seres que de hoy en adelante nos estarán visitando. El último momento de esta modalidad es la valoración de la experiencia. Aquí nos señala que posteriormente se aborde en el aula o en la escuela las acciones o actividades realizadas y los logros alcanzados. La valoración debe centrarse en aquellas acciones que beneficiaron tanto a la colectividad como a las niñas y los niños. Sugiera que observen los insumos que han elaborado, como las carteleras, los murales o los diarios, entre otros. Busque que las niñas y los niños puedan conceptualizar, conocer el relato de las acciones y explicar los hallazgos y conclusiones. Esto les permitirá
a percibir cómo, a pesar de su edad, pueden hacer intervenciones sobre la realidad y su vida cotidiana para el bienestar común. Ay, y les comparto este último momento de mi ejemplo que también me gustó mucho y dice, para cerrar, se valora la experiencia a partir de revisar en colectivo los carteles que tienen con las preguntas, que es la red semántica, los hallazgos y los aprendizajes, que es el otro cartel, y las acciones planeadas que también debieron quedar plasmadas. Tomen algunas fotografías de su jardín que construyeron y las pueden agregar. Dialoguen sobre las acciones que les permitieron ayudar de alguna manera a preservar su medio ambiente. Y estoy hablando de que dialoguen las niñas y los niños. Es importante que ellos tengan la palabra para expresar sus hallazgos, explicar cómo fue que llegaron a estos aprendizajes, puedan identificar a sí mismos sus conclusiones y, de ser posible, que cierren con una última acción en donde compartan lo aprendido con su comunidad y que se unan a estas acciones de preservación. Puede ser un video sencillo informando y donde lo puedan compartir con sus familiares, con sus vecinos, o la elaboración de folletos que también pueden compartir con sus familiares o vecinos. Reconocerles y que se reconozcan. Tenemos que llegar a esto, a que se reconozcan que siendo niños también pueden transformar su realidad para el bien de todos. Y bueno, pues muchísimas gracias por haberme escuchado. Si les gustó, me dicen en sus comentarios, y si tienen algunas ideas para mejorarla, también le podemos agregar en los comentarios las variantes que ustedes harían a esta unidad didáctica. Y sí, se las voy a compartir, se las voy a dejar por ahí en Face, en el Drive, para que la busquen. Más adelante les estaré haciendo un taller de las modalidades en donde les voy a estar compartiendo todas estas planeaciones, esta y otras de las otras modalidades. Entonces, luego les aviso, luego les mando la invitación por ahí en Face o en TikTok. Ahora sí, ya le dieron like y suscribirse, nos vemos en la siguiente modalidad.